Hablemos de manufactura. Hola amigos, los saluda Francisco Gutiérrez, director del Comité de Excelencia Operacional en INDEX Nuevo León, en este capítulo nuevo de podcast hablando de manufactura, en donde el título de esta sesión será Liderazgo como clave para lograr una cultura de excelencia operacional. En un momento voy a presentar aquí a mis compañeros, vamos a estar platicando de estos 3 elementos claves para cualquier organización. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Gutiérrez, soy Focus Factory de una unidad de negocio en la empresa Acuity Brands, en la cual he estado por más de 23 años ya, muy contento. Adelante, Juan. Ok, bueno, buen día. Juan Carlos Olvera Morán, subdirector del Comité de Excelencia Operacional del INDEX. Actualmente tengo el puesto de director de Sistemas de Gestión de Calidad y Mejora Continua en la compañía Alegar, en la cual ya voy para 18 años de trabajar ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hassan Razo. Soy parte del Comité de Excelencia Operacional de INDEX y actualmente estoy trabajando en Callaway Golf como gerente de calidad. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a empezar. ¿Por qué seleccionamos este tema? El liderazgo como clave para lograr una cultura de excelencia operacional. Nosotros como miembros del Comité de Excelencia y miembros de la manufactura de la industria IMEX, pues sabemos que el propósito de cualquier organización es generar riqueza, ¿no? Al final de cuentas, no hay una organización que persiga, por lo menos en la manufactura, persiguen generar riqueza. Entonces nosotros en este comité buscamos compartir desde nuestra experiencia y con mucho respeto qué se necesita en el liderazgo, qué se necesita en la cultura y qué necesitamos en la excelencia desde lo que hemos vivido, y se los vamos a compartir con mucho gusto, con el ánimo de llevarlos a la reflexión, ¿no? Difícilmente les vamos a enseñar algo ahorita en esta hora, pero creo que la plática les va a ayudar a reflexionar, y lo que buscamos al final del día es que ustedes les despertemos el interés de poder buscar los elementos de liderazgo, buscar elementos de qué es una cultura y enfocada a lo que es nuestro rubro, ¿verdad? Nuestra experiencia, que es la mejora operacional. Entonces, de ahí viene la importancia de la selección de este tema. ¿Y cuál es el propósito? Llevarlos a ustedes a una reflexión en donde, si no están vamos a pensar que estamos inconscientemente incompetentes, ¿no? La ignorancia de la felicidad. ¿Qué quiere decir la ignorancia de la felicidad? Que va a haber elementos que platiquemos aquí que tal vez no sabes. Y al escucharlos desde nuestra experiencia y los resultados que han logrado, pues puedas decir, me interesa, ¿no? Y también, pues voltees a ver la oferta de valor de nuestro comité en INDEX, el cual promueve estos temas, ¿no? Entonces, el liderazgo, pues depende de la persona, ¿no? Entonces, es importante saber en qué tipo de persona te tienes que convertir para ser ese líder que construya la cultura. La cultura es un tema muy amplio y lo único que les puedo decir es la cultura se diseña, la cultura se provoca por diseño. No hay un estándar, no hay una manera de decir yo quiero tener la cultura de tal organización, porque en esa organización funciona, pero no necesariamente en la tuya, ¿no? Entonces la cultura se diseña se provoca por diseño. ¿Qué quiere decir? Que tú como líder tienes que saber qué tipo de cultura quieres. Y ahora, ¿con qué enfoque? En nuestro caso, pues el enfoque es mejora operacional, ¿no? Entonces, ¿qué es la mejora operacional? Es, como lo decía, podemos parafrasear a Masaki Mai, ¿no? Pequeñas mejoras todos los días en todos lados. Ese puede ser una cultura. O podemos decir, la excelencia es hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, ¿no? Entonces, sí, al final la plática la vamos a centrar en el elemento principal, es la cultura, con enfoque a la excelencia operacional, pero queremos que la plática nos lleve a entender un poquito el liderazgo, nos lleve a entender mucho la cultura y también nos diga cómo estos dos nos van a ayudar a impulsar el mejoramiento de nuestras organizaciones. Totalmente. Pues me gustaría comenzar a mí, Francisco, personalmente. Cuando estamos hablando de cultura, ya lo llevo ya a un propósito personal, y es qué quiero lograr yo como persona. Ya no estamos hablando solamente de generar riqueza
Cuando hablamos de cultura, hablamos de un sistema de valores, de creencias, que si nos vamos conceptualmente a la cultura es eso, ¿no? Un conjunto de grupo de personas que comparten creencias, valores, costumbres, tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando a la hora de desarrollarnos profesionalmente, personalmente? Pues esta empresa que tenga estas personas que me puedan impulsar personalmente y profesionalmente a darme un propósito, que cada uno tiene su propósito personal, pero a la hora de unirte ya a una empresa, pues que estás compartiendo el mismo propósito. Entonces, muchas veces nos vamos a la empresa pensando en el dinero, ¿no? Obviamente, cuando uno salta a una empresa, pues busca la mejora económica, y ahorita ya vemos o ya estamos pensando en empresas más grandes, ¿no? Que están dando propósito a las personas, ¿no? Entonces ya buscamos pertenecer no solamente por el dinero, sino por ser parte de esa cultura, de ese conjunto de personas que tienen esas creencias, que comparten objetivos y tradiciones que nosotros buscamos. Entonces, personalmente, cuando yo hablo de cultura, busco ese conjunto de personas que se alinean a mis objetivos personales para poder seguir creciendo. Entonces, principalmente yo creo que me encanta este tema. Yo creo que vamos a sacarle mucho jugo y vamos a reflexionar sobre a dónde queremos llegar. Muy bien. En lo personal, respondiendo a la pregunta ¿por qué escogimos este tema? Bueno, de hace meses que empezamos a planear este podcast, y hay infinidad de temas en el área de manufactura, ¿no? Entonces, coincidentemente, aquí Francisco, nuestro director de comité, está llevando un diplomado referente al liderazgo, y en el cual está teniendo muy buena aceptación. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ligar este diplomado que está llevando él? Son 10, 12 semanas, 15 semanas que están en desarrollo. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ligar el tema de liderazgo con el podcast? Y de ahí partimos, y bueno, sí, lo podemos hacer, pero pensando no nada más en el liderazgo de la alta dirección como normalmente se conoce. Sí. O sea, decimos liderazgo, bueno, el director, el gerente y su staff, ¿no? Sino aquí en liderazgo partiendo de cualquier persona que tiene gente a cargo o que influye en el tema cultural, en crear cultura, en que se sigan los procesos, aunque no se sigan. Entonces dijimos, bueno, vamos viendo el tema que está viendo Francisco y vamos a aprovechar para dar nuestro punto de vista referente a las implicaciones de no tener un buen liderazgo, cómo impacta esto en la cultura, ¿sí? En la cultura de la excelencia, o sea, cómo buscamos la excelencia, qué podemos hacer, qué herramientas podríamos tener para poder llevar a cabo o lograr una cultura de excelencia, y también en los retos que tenemos, o sea, que tienen todos los líderes para lograr implementar una cultura. Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta, Fresco, realmente fue, en mi punto de vista, fue por qué escogimos este tema. No, y estoy seguro que hay mucha gente que está en estos temas, ¿no? Las organizaciones cada día piden más resultados. Los resultados son consecuencia de actos. Lo vamos a definirlo así, ¿no? Los KPIs, o sea, el resultado es consecuencia de los KPIs. El KPI es un lagging, el leading es el que se necesita trabajar. Digo, son elementos, ahorita vamos a profundizar. La segunda pregunta, nada más para darle contexto, ¿cuáles son los retos, verdad? Ahorita hablamos de una introducción de cuáles son los retos para entender este tema de liderazgo, cultura, excelencia. Bueno, el primer gran reto, y como lo menciona Juan en Index, a través de Index y del comité estamos dando un taller de formación de líderes de excelencia operacional en habilidades blandas. En una de las sesiones hablábamos qué ha cambiado en la manufactura, y no quiero profundizar mucho, ¿verdad? Pero las generaciones están cambiando. Las personas y lo que esperan de las organizaciones está cambiando. La persona al día de hoy espera un trato más humano, espera un trato más enfocado a sus propósitos. Entonces, yo quisiera ligar ese conocimiento que también es parte de mi día a día, porque cada día tenemos gente más joven en la operación y también llegando a niveles de mandos medios. El reto es esa transición generacional en donde los que somos un poco ya más maduros
entendamos que la gente tiene propósitos diferentes. La gente entre más joven tiene una ideología diferente, ¿no? Nosotros los X nos educaron los boomers, nosotros somos X educando a centennials y a millennials, y sí es un cambio generacional, ¿no? ¿Cómo lo puedo aterrizar muy sencillo? Pues la gente antes, por ahí de los, bueno, no hace mucho, y todavía desafortunadamente hay muchas organizaciones que creen que las personas son elementos más, ¿no? Es un elemento más de la operación. Eso ya está cambiando. Entonces, el primer gran reto del liderazgo es aceptar que el líder es un gestionador de emociones, ¿no? Si tú no gestionas la emocionalidad y las necesidades de la gente, te puedes ir quedando, ¿no? Entonces, el gran reto del líder es saber que en la actualidad las habilidades blandas son tan importantes como las habilidades técnicas. Esa es una. Segundo, les decía, la cultura se diseña. Tú tienes que tener conciencia de qué tipo de cultura quieres tener con tu equipo de trabajo. Y tercero, tienes que saber para qué, ¿verdad? ¿Para qué quieres mejorar? ¿Quieres mejorar la métrica para solamente sostener el resultado financiero? ¿O quieres generar una experiencia de trabajo en donde tu gente cada día sea más estable, se fidelice, y esa fidelización y madurez en las estaciones de trabajo te provoque tener mejores eficiencias con menos esfuerzo, ¿no? Entonces, cerrando el tema y dándole la palabra a Hassan, creo que el reto actualmente en temas de liderazgo, cultura y excelencia operacional radica en que en las manufacturas cada día hay gente más joven, ¿no? Ya tenemos muchachitos de 18 años que por cuestiones de la vida o decisiones de ellos, pues no están, o tal vez no están estudiando, pero ya están en la operación. Claro. Y esta gente demanda un liderazgo que no se tenía en los 2000, en los 90 mucho menos, en los 70 menos, ¿no? En los 70 no creían ni siquiera que la gente tenía cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, ahorita ese es el reto, ¿no? No sé qué opinan. Sí. Liderazgo también, obviamente esa generación pide un liderazgo diferente, condiciones de trabajo diferentes. No es lo mismo que antes estábamos acostumbrados a trabajar un horario de una entrada y una salida. Ahora buscan horarios flexibles. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan, pero yo lo manejaría como cultura otra vez. Sí. ¿Qué es cultura? Una serie de creencias y valores. Obviamente, como se va transformando culturalmente en las personas, y vamos de la mano con los avances tecnológicos. Cuando hablamos de avances tecnológicos, también estamos pensando en cómo se está desarrollando la sociedad. Y esa sociedad, pues, ¿qué forma? Culturas diferentes. Entonces, sí, definitivamente hay una brecha y diferentes necesidades que hay que cumplir, diferentes objetivos que hay que cumplir de los trabajadores. Dependiendo de su edad, sí es un factor muy importante, también de su entorno, que ese entorno puede ser diferentes países, ¿no? Aquí en México tenemos diferentes necesidades, Ecuador, Argentina, Brasil, y igual es la cultura que nosotros estamos desarrollando y hay que entender cómo la podemos mejorar y moldear. Ahí concuerdo mucho con lo que dice Francisco. Un líder que es esta persona que está moldeando los hábitos y costumbres de las personas. Estos hábitos y costumbres, ¿cómo se moldean? Acorde a valores. Entonces, si nosotros entendemos cuál es la misión y visión de una compañía, que al final son objetivos, ¿no? Sí. Vamos a poder entender qué valores necesitamos imprimir en las personas. Sí, de hecho, si me permites complementar el tema de la cultura y en el modelo de Shingo. Shingeo Shingo fue un consultor de Toyota. Inclusive Taiichi Ohno, al que le dicen el padre de la manufactura esbelta, en Japón sería el just in time, se refería a Shingeo Shingo como maestro, ¿no? Entonces, Shingeo Shingo postula en su modelo, un modelo que está en la Universidad de Utah desde hace más de 30 años, que la cultura son 3 elementos, y ahí estoy de acuerdo contigo, Hassan. Es creencias, obviamente de líder, ¿verdad? Valores y comportamientos. Entendiendo las creencias, todos aquellos elementos que el líder expresa con palabras, ideas, filosofía, ¿no? Porque sí, pues, al final esa es la línea del líder. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Ahí está el reto, ¿no? Ahí hay un primer gran reto. Segunda, los valores son palabras, pero las palabras tú las interpretas basado en tu marco de creencias.
Entonces fíjense cómo la creencia influye también el valor. Totalmente. Y entre valores y creencias están tus comportamientos. Y los comportamientos al final del día son tus hábitos. Y al final del día la cultura, decía Schwein, la cultura, si estás hablando de cultura, estás hablando de comportamientos. Sí. Entonces, si tú no eres consciente, y ahí está el reto, y ahí está la invitación a la gente que nos ve. Si tú tienes gente a tu cargo, ya eres líder. Si tú eres padre de familia o cabeza de familia, ya eres líder, ¿no? Nadie te tiene que dar un título para decirte que eres líder, ¿no? Si le revisas la nómina a una persona, ya eres responsable de él, ¿no? Eres líder. Pero si no eres consciente de qué le dices, cómo lo dices y cuál es tu filosofía, ahí estás, no sabes qué tipo de creencia estás generando. Claro. Si no alineas los valores desde el mismo entendimiento, pues entonces tus creencias, tus valores pueden estar dispersos por persona y tus comportamientos de la misma manera. Entonces, si tus comportamientos no están alineados, tu cultura es, decía Schwein, ¿no? Si tú no administras la cultura te va a administrar a ti. Entonces, yo concuerdo contigo y creo que nuestra gente que escuche esta plática, le queremos despertar el espíritu de decir, ok, si yo les digo al equipo mis creencias y estas no son empoderadoras, vas a tener una cultura limitada. Totalmente. Si no alineas los valores de la misma manera que tú los interpretas, vas a tener comportamientos variables. Y ya sabemos que donde hay variabilidad no hay control, ¿verdad? Fíjese, yo coincido con los dos en la parte teórica o filosófica del liderazgo, cultura y todo. Pero lo que me ha tocado vivir últimamente es los retos que se enfrentan ahorita los líderes en cualquier nivel es alta nivel de rotación. O sea, ¿cómo puedes formar una cultura si tienes un 30% de rotación mensual? O sea, y si bien es cierto, Francisco, y tú me vas a decir, oye, pero la rotación la genera la cultura. O sea, un mal liderazgo, de hecho, la rotación, el KPI es rotación. Bueno, de hecho es hasta un KBI, porque si la gente se te está yendo es por ausencia de una cultura y un liderazgo correcto. Pero ¿cómo vas a crear una cultura donde tienes gente diferente cada semana? Claro. Entonces yo creo que aquí el reto es, para la parte de rotación, hablando de rotación, no es crear procesos, viéndolo ya de manera sistemática, no es crear procesos donde puedas tener a la gente lo más rápido alineada a lo que estás haciendo. Que incluye, obviamente, una buena inducción, una buena capacitación, un buen coacheo, porque ya no nada más es explicarle, mira, aquí está lo que tienes que hacer, sino tienes que coachar a la gente nueva en cualquier nivel. Fíjate, ahorita me tocó visitar una empresa donde platiqué con un gerente de medio ambiente y él me decía, tengo un par de semanas aquí. Le dije, ay, ¿cómo va tu capacitación? Dice, bueno, mi capacitación va a durar 2 meses. Así, ¿cómo? Dijo, mira, y me enseñó una carpetita donde venían todos los temas que él tenía que ver para poder irse enrolando en el proceso. Entonces me pareció una buena práctica porque, bueno, de esa manera el nuevo empleado no se va a sentir presionado en que tiene que integrarse rápido, en que tiene que empezar a tener resultados, y ahí le das tú un tiempo para que él pueda irse adaptando a la cultura y la cultura él pueda irse metiendo a la cultura que está dentro de la organización o que busca. Pero el proceso te está llevando a que él poco a poco pueda estar metiéndose en el rol que él busca. Sin embargo, si el proceso está, no tienes 2 horas de capacitación y métete, y si no da los resultados, pues ya te vamos a estar viendo. Pues me empieza a crear un proceso, o es un proceso que no genera o no apoya a la creación de una cultura. Total. Y ahora, por otra parte, son las cargas de trabajo, Francisco. No, sí. Ustedes no me lo van a dejar, o sea, creo que ahorita un problema que tenemos, igual por la misma rotación, por la misma oportunidad laboral que hay, muchas veces las empresas tienen un corto de personal. Están cortos de personal y eso obliga a que el puesto de 2 lo haga 1. O alguien sin experiencia. O alguien sin experiencia, o a veces agarras a los practicantes y ya les das una responsabilidad como tal, ¿verdad? Sí. En lugar de que sea un apoyo. Entonces creo que las cargas de trabajo, a raíz de la rotación, a raíz de la falta de personal para cubrir los puestos, están generando otro problema para poder
para no poder lograr una cultura de excelencia. Sí. Sí, la gente hace las cosas más rápido por tratar de hacerlas. Hay poco breaks, por así decirlo. Llegan y le dan duro, ¿no? Hasta que incluso más tiempo del que deberían, del que marca su horario. Y eso es complicado para generar una cultura, ¿no? Fíjate, Juan, Estás tan acelerado ahí que quiero... en un momento te paran. Me gusta mucho cómo, por eso eres, siempre hay que tener a alguien de calidad al lado, porque los que somos muy filósofos, nos vamos. Divagamos, en la filosofía y en el humanismo, y lo dijo perfectamente bien, y eso me abre pie a expresar otra teoría que, a ver, ahorita Hassam, ¿qué opina? Describimos qué es la cultura, ¿no? Describimos qué es el líder, pero eso no te dice cómo lo vas a hacer. Es correcto. Y Juan... por eso él es el mediador, el mediador de calidad. Los de calidad son muy pragmáticos y basados en estándares, ¿verdad? Y aparte en cumplimiento. Pasando ya habiendo superado el qué es la cultura, bueno, más medianamente entendido qué es la cultura y que es por diseño, la pregunta es cómo la comienzas a generar, ¿verdad? Entonces, antes de brincar a cuál sería el impacto de tener o no tener, creo que me voy a agarrar del comentario de Juan y lo dice muy claro. Hay un libro que se llama el libro de hábitos atómicos, en donde en alguna sección podemos adaptarla y de hecho en el taller que estamos dando ahí en Index, yo les digo que los líderes de alto impacto, de resultados inmediatos sostenibles, son aquellos que trabajan la cultura desde el diseño, pero trabajan la estructura. Lo que dijo Juan. Y también en el modelo de Shingo se postula que los sistemas provocan comportamiento. Sí. Entonces, tú diseñas el comportamiento que quieres de tu gente. Sabes para qué lo quieres hacer. Sabes qué efecto tiene. La pregunta es cómo lo provocas. Sí. Cómo haces que se vuelva un resultado diario que a través de la constancia se vuelva un hábito. Si me permites ahí, Francisco, dale. Que te interrumpa. Ahorita platicábamos de cómo nos habíamos preparado, ¿no? Para este podcast, y yo les comentaba que sin querer he estado leyendo un libro de Yuval Noah Harari que se llama Sapiens. Es The Brief Story of the Humankind. Entonces, en este libro se me hizo muy interesante porque habla de las culturas. Entonces, ya hay ciertos elementos. No hay que inventar el hilo negro, ya existe y está comprobado desde miles de años atrás. Cuando en este libro, este historiador tiene un concepto que es la revolución cognitiva, así lo llama él. Entonces, el Homo sapiens lleva caminando en la historia alrededor de 300,000 años, y de esos 300,000 años fueron nada más grupitos chiquitos, caminando en la tierra, comiendo frutas ahí de lo que se topaban, recolectores, hasta que ocurrió esta revolución cognitiva. ¿Qué es la revolución cognitiva, como lo describe este historiador? Es cuando desarrollaron el lenguaje complejo y el pensamiento abstracto. Entonces, los elementos que surgen de esta revolución, son los elementos que generan las culturas, estas grandes culturas que nos llevaron a desarrollar o hacer o crear grandes cosas como las pirámides, etc. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Y te interrumpí porque sí me gustaría platicar y expresar que no necesitamos buscar allá afuera muy lejos. Los vivimos todos los días, ¿verdad? Estos elementos los ven ellos como símbolos, ¿sí? Para crear una cultura. Si hablamos de la empresa en la que vamos a entrar, ¿cuál es el símbolo por excelencia que nosotros debemos de llevar marcados? Sí. Pues debe ser la compañía, ¿no? Que me dé un símbolo donde yo me identifique, soy tuyo. Por eso decimos mucho de ponte la playera, ¿no? Sí. Entonces, esa playera que estamos haciendo, generando cultura. ¿Por qué? Porque les estamos marcando a dónde queremos ir. Sí. ¿Qué más tenemos como elementos que desarrollan la cultura? Ritos y rituales. Exacto. Hablamos de religión, ¿cuál es el símbolo, no sé, del cristianismo? La cruz, ¿no? Sí. ¿Tienen ritos y rituales? Sí. En una compañía, esos ritos y rituales, ¿cuáles serían? Ahorita me acabo de integrar a esta compañía que se llama Callaway Golf. Uno de los rituales que acabo de vivir con ellos es mis primeros 100 días.
Cuando yo cumplí 100 días con ellos, me dieron mi playera, me dieron una mochila, me llevaron con los managers, me tomaron una fotito, platiqué mi experiencia de mis primeros 100 días. ¿Qué están generando ellos? Una cultura, una integración, es un rito para decir, ya pertenezco a esta cultura. Pero fue un proceso. O sea, eso que estás diciendo es un proceso. Correcto, son procesos. No es de que dijeran, vamos a ver qué se nos ocurre hacer, ¿no? Sí, vamos de acuerdo. Diseñaron ese proceso. Ponte la camiseta. Sí. No, haz un proceso. O sea, Claro. tuviste que plantear, agarrar el lápiz, la hojita y decir, bueno, ¿de dónde partimos? Y Sí. seguramente El día que lo han mejorado. El día Sí, que sí, entre sí. vamos a hacer Sistemas. y paso 1, paso 2, paso 3 y un signito de rombos y decisiones que sigue y hasta llegar. Cuando llega a los 100 días, le vamos a dar, vamos a tener una celebración. Exacto. ¿Cómo va a ser la celebración? Así. Le vamos a dar un termo, le vamos a dar una mochila, le vamos a tomar una foto, pero parte de lo mismo, o sea, viene de un Diseño. proceso. O sea, si no tienes un proceso, ¿cómo vas a crear esa cultura? No se cree. No, los sistemas ¿Cómo vas a generan, creer, los sistemas generan Cultu- comportamiento. Exactamente. Y al final de cuentas el comportamiento a lo largo del tiempo es un hábito, ¿no? Y ahí se me viene otra idea que en el mismo libro de Hábitos Atómicos que dice, cuando ya tienes un sistema, vamos a pensar que de los 100 días, que es un ejemplo de engagement muy bueno y lo estás platicando desde el orgullo. El sistema de Hábitos Atómicos te dice te postula que cualquier sistema, si tú tienes una señal clara, un deseo de hacerla y detona una acción y esa acción te provoca un reconocimiento o un agradecimiento, tienes un círculo virtuoso. Entonces, parafraseando aquí al lado técnico de nosotros, tiene razón, debe haber un estándar. De hecho, Sí. Tai Chi Ono dijo, donde no hay estándar, no hay manera de mejorar. Es correcto. Hay un estándar escrito. Si lo seguimos como está escrito, eso se llama disciplina. Dice Francisco Suárez en su libro de Cat Kaizen, dice que disciplina es seguir el método. Si allá se escribió, se siguió. Y la constancia es hacerlo a través del tiempo, que no nada más sea con Hassam, sino con todas las personas. Y eso se hace un hábito. El hábito es un comportamiento que se vuelve cultura. Entonces, fíjense, la plática de nosotros va en el sentido, no hay una receta, me parece que no hay una receta. Pero fíjate, Francisco, otra vez volviendo a la Sí. parte técnica, cuando dices a largo plazo, bueno, Sí. para eso están los check. Exacto. O sea, el check. Y el check es cómo voy a garantizar, cómo voy a estar evaluando que lo que yo dije que sí iba a hacer, que el estándar se siga. O sea, a través de evaluaciones, de auditorías, de seguimiento, de Y medición. de retroalimentación. Y si no se está cumpliendo, viene una retroalimentación, una mejora, se ajusta el proceso. Sí. Pero yo por eso insisto en el proceso. Y bueno, y si me permites, Sí. Francisco, hacer la siguiente pregunta. Para ti, Hanna, empezamos contigo. Ok. ¿Cuál es el impacto de no contar con una cultura de excelencia? A ver, para tu punto de vista, ¿cuál es lo más relevante de no contar con una cultura de excelencia? Lo más relevante que ahorita acabas de mencionar, Francisco, es la inconsistencia. ¿Sí? O sea, si no tenemos sistemas establecidos, como bien dices, con unos sí, con otros no, se generan inconsistencias. Y también tenemos división cultural, porque creo que todas las compañías tienen culturas. Y cuando platicamos del diseño de este podcast, me gustó mucho una palabra que usaste tú, Juan. Vamos a hablar de cultura positiva, ¿no? Porque hay varias culturas, ¿no? Y todas las empresas tienen 1, 2 o 3 o varias culturas. No porque tengan cultura quiere decir que sea algo bueno. Unas son, vente a trabajar hasta que aguantes y el que sigue, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una cultura bien establecida, positiva, genera inconsistencia. No tenemos resultados consistentes. Tenemos insatisfacción. Cuando generamos insatisfacción, ¿qué se genera? La rotación. Cuando tenemos rotación, pues menos vamos a generar esa comunidad que queremos crear con hábitos y valores. Que al final, pues los valores es las reglas que nosotros vamos a tomar para poder moldear a las personas. Si no tenemos establecidos los valores, difícilmente vamos a poder generar cultura también. ¿Por qué? Porque estos valores van a ayudarnos a moldear a las personas. Y no solamente moldearlas. Decías algo, oye, pues ¿cómo genero cultura si se van a los 30 días? La respuesta rápida que he estado platicando con varios compañeros es la selección. O sea, el proceso de selección no solamente tiene la habilidad
dale, ¿verdad? También tiene que haber un proceso de evaluación de hábitos y comportamientos y analizarlos bien para ver si encajan con la cultura que tú quieres crear o que ya tienes establecida. Si no tenemos los mismos valores, difícilmente vamos a crear los mismos hábitos. Exacto. De hecho, para no redundar en lo que dices, todas las organizaciones tienen culturas. La diferencia es que no son conscientes. Las organizaciones que tienen culturas diseñadas con conciencia tienen resultados predecibles, sostenibles. Entonces me voy a ir al otro lado para responder la pregunta. Las empresas que no tienen una cultura, no son conscientes del tipo de cultura que tienen, no son conscientes del tipo de resultado que logran y no son de resultados sostenibles, ¿no? Como lo definiste bastante bien. Entonces, ¿cuál es el impacto? Creo que el primer impacto es con la gente. La gente promedio nos gusta vivir en ámbitos de justicia, nos gusta vivir en ámbitos ganadores, positivos. Habrá gente que no, pero siempre hay su excepción, ¿no? Pero la mayoría de la gente nos gusta sentirnos parte de un equipo ganador. Entonces, cuando tú le apuestas, y es ahí donde entra la parte filosófica y Juan me la mata con la parte técnica, pero ahí está el complemento. Tú estás agarrando a un padre de familia con la esperanza de que ese sea la empresa que le da la prosperidad a su gente, pero que también le dé a él la tranquilidad. Hay muchas empresas que generan y te dan prosperidad, pero no te dan tranquilidad. Y tú sabes que la alta rotación no nada más tiene que ver con la falta de cultura, sino con y lo dice la norma 35, ¿verdad? Ambientes laborables no favorables con altos riesgos psicosociales. Entonces, yo creo que cuando tú no eres consciente de la cultura, tienes un alto riesgo de que el primer impactado es la gente. La gente llega con su esperanza de que tú seas la empresa de largo plazo y inmediatamente se dan cuenta que no, desde el trato, desde la inducción. Vamos al caso positivo. Tú estás viviendo una inducción en donde a los 100 días te dieron un reconocimiento de que ya duraste 100 días. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿cómo te hizo sentir eso? Pues como parte de pertenencia, ¿verdad? Exacto. Ese es el sentido que se genera. Yo al principio cuando lo veía recién empecé a trabajar como buen millennial. Sí. ¿Para qué hacen? Regalan termos, sí. Y vemos los memes que salen pues trabajé 40 horas y me dieron un termo, ¿no? Sí. Pero en realidad va más allá si se hace bien el ritual. Exacto. O sea, no nada más es el regalo, es el ritual. Sí. ¿Cuál es el ritual? Vengan todos, vamos a reconocerlo, ¿verdad? Como parte de nuestro grupo. Si nomás llegan y te dan el termito, pues dices, ahí va el meme del termo, ¿no? Y luego también dicen que no es en el reconocimiento no es el objeto, ¿verdad? Te pueden dar $100. Nosotros, en la industria IMEX casi todos somos empresa extranjera. Te dicen $100, pero sin ritual y sin emoción. Nada. Y te pueden dar como la película de Up, ¿no? Te dan una corcholata y le das más valor a la corcholata por el ritual, por la emoción, que al dinero, ¿no? Entonces, yo creo que y tienes toda la razón, no, si como líder no generas esa filosofía, ese ritual, si no eres consciente del tipo de cultura que estás diseñando, no eres consciente del resultado. Claro. Caso contrario, pues quiere decir que no tienes una empresa sostenible. Claro. Y muchas veces los liderazgos se vuelven tóxicos, buscando culpables a las personas y no en los procesos. Uh-huh. Y ese es el gran riesgo de no tener una cultura que, así como cuando tú trabajas en un ambiente de una cultura por diseño, puedes provocar muchas cosas positivas que hace que la gente quiera estar contigo. Cuando tú no estás ahí, pues imagínense, tienes la posibilidad de hacer las cosas mal impresionantemente. ¿Y quién lo vive? La gente. Claro. Pero ¿quién te cobra? La gente, ¿va? Por eso hay empresas con rotaciones 30, 40, 50%. Sí. Y yo cuando a mí me dicen, cualquier empresa y quiero hacer una aclaración. Las empresas todas son buenas. Lo que los hace malos son los liderazgos. Si el liderazgo desde arriba es malo, pues toda la organización va a ser malo. Pero si tú como unidad de líder eres malo, aunque tu gerente sea muy bueno, en lo que se da cuenta que eres malo, tú ya estás afectando a un grupo, ¿no? Entonces, la gente lo nota, lo vive. Claro. Y desafortunadamente para los más viejos, la gente más joven trabaja por propósito. Sí. ¿No han visto las megatendencias? En el 2030 dice que
la gente ya no le va a comprar a empresas que impacten la huella de carbón, por ejemplo. Entonces imagínate una persona que ya está tan consciente de eso, pues qué trato espera en una organización, ¿no? Entonces, fíjense, yo respondiendo a esta pregunta de cuál es el impacto de no contar con una cultura de excelencia, yo me voy a agarrar de un poquito de una palabra que dijiste, variación. Sí. Y yo creo que si no hay cultura, los estándares no se siguen. Sí. Y si los estándares no se siguen, vas a crear variación. ¿Y qué pasa cuando tienes una variación alta? Pues obviamente tienes unos resultados que no son ¿cómo podemos decir? Que no son esperados, sí. Si tu proceso está en control, si sabes que siempre estás haciendo lo mismo, tú vas a esperar algo. Y vas a decir, bueno, yo le voy a pegar a esto. Pero si tienes una cultura donde los reportes no se llenan, donde a veces sí se hace el check, donde a veces no se hace, donde a veces reviso la pieza, a veces no la reviso, a veces tomo el inventario, a veces lo tomo, a veces no, o vas a crear variaciones y esas variaciones te van a impactar de una manera negativa en el hecho de no saber cómo vas a terminar el mes, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es uno de los principales impactos. Sí. Sí. Y nada más ahí para cerrar, y ya ahorita nos haces la siguiente pregunta. Creo que donde no hay una cultura, no hay tierra fértil para la mejora. O sea, yo no se la compro a la gente que me dice, o bueno, se las compro como resultado, pero hemos mejorado tanto, hemos hecho tantos Kaizen, hemos ahorrado tanta lana. ¿Cómo andas en rotación? Súper mal. No hay, o sea, yo la liga la hago, el mejoramiento tiene que ser a las personas que son las que mejoran los procesos y esos son los que dan el resultado. Si tú solamente te vas a la parte mecánica del resultado y olvidas a la gente, no es sostenible. Puede ser que a base habría que preguntar a base de qué mecanismos sostienen el resultado y muchas veces es a base de presión, ¿verdad? Sí. Entonces, no hay cultura, creo que no hay tierra fértil para la mejora operacional. Y no funciona nada. Exacto. O sea, no funciona 5S, no funciona líder. O puede funcionar mientras le pones atención, pero ¿cuánto tiempo le puedes poner atención? Mientras está el líder ahí detrás, exacto, como lo comentas. Sí. Bueno, partiendo de la siguiente pregunta, Francisco, es ¿qué prácticas generan una cultura de excelencia operacional? ¿Qué prácticas para ti? Bueno, pues para mí, ya asumiendo que vamos entendiendo el tema del diseño, los sistemas, las auditorías, yo creo que una práctica que sostenga hábitos de mejoramiento para poderlo parafrasear mejor, ¿qué es un hábito de mejoramiento? Pues que la gente todos los días, como dice Masaki Mae, ¿verdad? Pequeñas mejoras en todos lados, ¿no? ¿Qué lo sostiene? Primero, que tus sistemas que estás diseñando provoquen que la gente quiera participar, que la gente quiera decirte sus ideas, que generes la confianza de te diga no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, y si se genera ese entorno en donde la gente te dice cómo mejorar su estación de trabajo y tú le das la palabra y la honras cumpliéndola, yo creo que eso lo que provoca es un círculo virtuoso en donde la gente sabe que hay un sistema, vamos a hablar del de ideas, ¿no? Hay un sistema de ideas donde lo que se busca no es hacer el dinero del mes, ¿no? No se busca, ni tampoco generarlo basado en el reconocimiento, sino en el hecho de que si tú aportas una idea que te ayuda en tu estación y vienes, la mejoras y luego me la reconoces, yo creo que esa es una práctica que particularmente yo la he puesto en marcha y resulta y resalta, ¿eh? Como dicen, que cuando tú ayudas a una persona, le cumples tu palabra a una persona, la empoderas a una persona, esa persona va a ir a hablar con 5 personas de que hiciste bien. Pero cuando tú a una señora o una persona no le ayudas, no le cumples la palabra o al contrario haces algo que le afecte, esa persona va a ir a hablar con 10. El hate siempre genera más flujo que hacer las cosas bien. Entonces, si yo me puedo quedar con una práctica y de cultura, es tener un sistema que provoque que la gente alce la mano y que tú tengas el liderazgo y tu equipo tenga el liderazgo de respeto y humildad para solucionar o implementar lo que se dio. Y hagas ese ritual de miren, la compañera nos dijo. O sea, al final sí creo y me gusta la palabra que usó Hassan en el tema del ritual,
porque ese es un reconocimiento. Y la cultura, ya como uno de los elementos que no había mencionado, es las culturas se sostienen porque siempre sucede algo. Por el lado positivo, agradeces, reconoces. Por el lado de la sanción, de la reflexión, también tiene que suceder. Entonces, cuando tú haces eso, yo creo que esa es una práctica que provoca, en el caso que te estoy platicando muy particularmente, que la gente esté dando pequeñas ideas y tú estés mejorando con más gente y no nada más con tu equipo de implementación. Y eso al final te da una cultura de mejoramiento, ¿sí? Que no es otra cosa más que una cultura de excelencia operacional. Muy bien. Yo diría que los elementos que quiero tomar otra vez de este libro de Harari, de Sapiens, me iría al objetivo. Número 1, que comportamos un objetivo. Si estos objetivos están descritos en las compañías como misión y visión, yo creo que, bueno, no me ha tocado, he trabajado en varias empresas, la mayoría americanas, algunas francesas, todas tienen una misión y visión y ninguna es hacer dinero. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí comparto lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De que si el objetivo nunca debe ser el dinero, sí debería ser un resultado para poder seguir coexistiendo y viviendo, ¿no? Como empresa, pero nunca debe de ser el objetivo. Ese objetivo debe llevarte a algo más allá que atraiga a la comunidad. Otro de los elementos que generan cultura son los valores y creencias. Esos valores y creencias pues son moldeados o moldean los hábitos, y esos hábitos son los que nosotros buscamos para poder cumplir objetivos. Otro de los elementos, pues ya lo platicamos, rituales, y algo que va de la mano con los valores y creencias, que algo que debemos adoptar como líderes, son las leyendas, historias y héroes, ¿no? Y lo menciona como parte fundamental de una cultura. O sea, cuando nosotros generamos en esta revolución cognitiva la generación de ideas complejas o pensamientos abstractos, cuando estamos pensando en ficción o creamos ficción, generamos expectativas y también creencias. Hablando de la religión, pues cada religión estamos siguiendo una persona y esa persona tiene valores, hábitos que todos aspiramos a lograr, ¿no? Eso mismo como líderes deberíamos ser. O sea, si nuestra compañía tiene ciertos valores, nosotros debemos de adaptarlas, pero no solamente adaptarlas, sino generarlas y vivirlas para que los demás nos sigan, ¿sí? Aquí uno de los valores, y yo me traje los valores de Callaway, de la compañía en la que estoy trabajando. Tienen 6, pero uno es atrévete a ser grandioso, uno de sus valores. Entonces, yo como líder, ¿cómo vamos a caer en la congruencia o me van a seguir? Si a mi personal le digo, oye, no quiero que hables en las juntas, nomás voy a hablar yo, ¿sí? Proyectos, no. Tú nomás dedícate a resolver los problemas en piso. ¿Sí me explico? No contestes correos a los gerentes, a los directores, eso los contesto yo. Pues, ¿cómo voy a generar esa congruencia de los valores que necesito yo siendo el líder o el héroe que quieren admirar para poder lograr algo si no hay congruencia con los valores? Entonces, elementos fundamentales es estos mitos, leyendas, que van muchas veces en algunas empresas más allá. Cuando hablamos de Tesla, ¿quién es el héroe de Tesla que todo el mundo quiere seguir? No hablamos, Tesla se hizo por esa persona, ¿no? Sí. Que es Elon Musk. O sea, ahorita es el héroe que todos quieren seguir y por eso es la empresa de moda, ¿no? Entonces, eso es lo que se están buscando con los liderazgos, crear estos mitos y leyendas de estos héroes que generan hábitos y nos van a dar resultados. Fíjate, si aquí me lo permite Juan, yo complementaría, o bueno, más bien tu comentario de generarle leyenda. Dice una teoría de liderazgo que la gente no hay que retenerla, sino fidelizarla. Y la manera más práctica de fidelizar a la gente es inspirándola. Y la manera más fácil de entender la inspiración es que se sume a tu cruzada. ¿A qué cruzada a qué cruzada lo estás invitando? Y lo voy a ligar un poquito con el tema de la leyenda, ¿verdad? ¿Qué historia se va a contar
cuando logren lo que tú les estás proponiendo. Y entonces ahí me gusta mucho, no he leído ese libro, lo voy a leer, me parece muy interesante. Al final, fíjate que son temas universales, ¿vale? Le podemos llamar de un nombre, de otro nombre, aquí le llamamos ritual, leyenda, Shingo le llama de otra manera, pero coincido, para poder generar no hay manera de generar cultura si no bajamos la rotación, ¿verdad? Porque me queda claro que si la gente está entrando y saliendo, es difícil que se vaya a permear una cultura. La gente se va a quedar cuando empecemos a tener elementos de cultura y se sienta parte de la organización, pero yo quiero ponerlo como práctica y me vino a la mente ahorita que lo estabas diciendo. Cuando tú tienes intervención con tus equipos, ¿qué les dices? Y cómo les comunicas, cómo les traduces la visión, la misión, los valores de la organización y esa sal y pimienta tuya de cuál es tu cruzada, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí juntos? ¿Para qué queremos sentirnos parte de un equipo? Yo se los voy a platicar, es la primera vez, ¿no? En todos los podcasts y todo lo que participo nunca lo cuento, pero les voy a decir, yo todos los que me conocen saben que soy muy territorialista. ¿Qué significa ser territorialista? Que la gente que está conmigo sabe que yo lo voy a cuidar. La gente que no es mía no es mi prioridad. Y segunda, yo siempre los impulso a que como nicho logremos lo que se busca. Entonces, ahí entra lo que tú dices. El líder tiene que mostrar y tiene que ser el ejemplo y tiene que mostrar el camino que los demás quieren seguir. No quiere decir que él sea el ejemplo, ¿no? Nosotros, la leyenda, lo que nosotros queremos y les decimos es en quién te ocupo que te conviertas. Ahorita particularmente estamos haciendo la planeación del inventario físico, tenemos que contar ahí varios millones. Uno de mis ingenieros le dije, por favor, tomaste en Index, por ahí promoción, el curso de Power BI, por favor, desarrolla un Power BI para la planeación. Y le dije, ¿y sabes? Yo lo puedo hacer, o se lo podemos encargar al Power BIista, pero a mí me interesa que tú desarrolles habilidades de Power BI para que después tú nos enseñes. Entonces, fíjense, tal vez no me estoy yendo tan allá, ¿verdad? Y no estoy hablando de cultura, pero yo soy el líder que le está diciendo al ingeniero que desarrolle una habilidad que no tiene y que después él nos va a enseñar. ¿Qué pasa con esta persona? Pues seguramente debe de haber un sentido de orgullo porque a mí me seleccionó, hay un sentido de pertenencia y si logramos hacer la iniciativa, ¿qué va a pasar? Pues él va a salir mejorado de esta iniciativa, ¿verdad? Bueno, ese es ahí lo que lo que tú dices. El líder tiene que mostrar a dónde queremos ir y cómo vamos a ser recordados, ¿no? Cuando ya partamos de ahí, alguna vez hubo... Bueno, ese es el equipo, ¿verdad? Y es el ejemplo a seguir. También lo vemos en la estructura religiosa, ¿no? Sí. O sea, el padre sigue las reglas, ¿no? Nadie va a ir a misa si el padre no sigue las reglas, ¿verdad? Y es parte del culto. Entonces, pues, va de la mano, concuerdo contigo. Sí, fíjense, yo también coincido que obviamente la cultura se crea de arriba para abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, el líder es el que marca qué camino seguir y qué hay que voltear a ver. ¿Sí? Entonces de ahí hay que partir. El líder tiene que identificar a qué le va a dar prioridad y qué va a voltear a ver. Tiene 10 cosas, 20 cosas que puede voltear a ver. Pero ¿qué tendría que él ver? Lo que es relevante para el negocio en ese momento. Entonces lo que él vea, la gente hacia abajo lo va a estar viendo. Sí. ¿Sí? Si no es relevante, no lo va a ver. Les digo el caso porque en la planta donde trabajo, en la compañía donde trabajo, son 8 plantas y cada planta tiene sus problemas diferentes. O sea, cada uno tiene problemas diferentes. Unos operativos, otros que de mantenimiento, otros que de rotación, y así cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué parte de que el gerente de planta es el que decide qué procesos son los que hay que voltear a ver, revisarlos, ajustarlos, para que la salida se dé, lo que ellos esperan? Entonces, si el líder no es capaz de poder identificar a qué le tienen que estar pegando, qué tienen que voltear a ver, pues realmente va a ser complicado crear una cultura enfocada o una cultura que dé resultados. Sí. Y peor aún, una cultura que se automejore, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos hablando de la cultura de excelencia operacional, ese estado de ánimo o estado mental en donde los que estamos en una unidad de negocio o en un grupo estamos buscando el mejoramiento diario, ¿verdad? Y se oye fácil,
Tampoco es difícil, ¿verdad? Pero yo me gusta mucho decir, tenemos que tener conciencia de lo que queremos hacer. Y en la actualidad se habla mucho de la conciencia, y de hecho ese es de los grandes cambios que se ha tenido. Antes hablar de conciencia en una empresa era, a ti te pagan por hacer, ¿verdad? Ahí no había ni conciencia, ni decisión, ni opinión. Ahora ya debe de haber opiniones, emociones y conciencia de lo que se hace, ¿verdad? Y hasta dónde mi equipo es capaz, ¿verdad? Exacto. Sí, no voy a poner a hacer algo a alguien que no es capaz de hacerlo, ¿verdad? Lo decía este Chepo de la Torre, ahora dice, el entrenador no sé a quién trae. No recuerdo, creo que a Querétaro. No recuerdo con quién es, y él decía en una entrevista después del partido, decía, no le voy a poner al lateral que sube y baje. Si no le va a dar para subir y bajar. Sí, él va a tener que estar abajo. Yo prefiero que esté abajo y no que suba y baje. Si él manda la señal de sube y baja, pues lo va a tronar. Exacto. ¿Sí? Lo va a tronar. ¿Y qué va a pasar? Que no va a crear, no va a estar creando esa cultura o ese ambiente que se espera, ¿no? Exacto. Entonces, saber jugar también con los recursos. Sí. Bueno, se nos acabaron las preguntas. Y yo sé que hay más, Francisco. No, este tema te da. Este tema te da. Aquí tengo unas preguntas adicionales. No, pero si me permites, creo que hablamos de liderazgo, de cultura y de excelencia operacional. Y por ahí dijimos hoy mejor que ayer. Pero hay una definición que me gusta mucho. Hay dos definiciones y una se liga con lo que acabas de decir, ¿no? Primero, la excelencia son los resultados sustentados por la cultura. Así, esa es la definición del libro más bonita, ¿no? Uh-huh. Los resultados sustentados por la cultura. Pero hay otra que me gusta más, y esa me gusta mucho platicarla con los ingenieros. La excelencia es dar los resultados con los recursos que tienes. Porque a veces me dicen, es que no tengo, me falta. Inge, la excelencia se logra cuando logras los resultados con lo que tienes. Porque si yo te doy más, tu ventana sube. ¿Dónde está la excelencia? Simplemente estás logrando metas, pero la pregunta, y ahí es lo que dices, ¿va? El líder tiene que saber a quién tiene y tiene que saber mover las piezas y algunos moverlos en sus fortalezas, otros en sus debilidades, pero la excelencia es los resultados con lo que tengas. Sí. ¿Por qué? Porque me mueves y me das más, eso no es excelencia, eso es simplemente me estás dando más, ¿no? La excelencia se da cuando con lo que tienes logras y excedes el resultado, ¿no? Sí. Muy bien, Fresco. Bueno, para concluir, Hassan, ¿cómo te gustaría finalizar este podcast? ¿Qué compartirías para las personas que nos van a ver? ¿Alguna conclusión sobre el tema que tengas? Liderar con el ejemplo. Sería, yo creo que lo que me llevaría de liderazgo, lo que me llevaría como cultura. Entonces, entender bien cuáles son los objetivos y alinear estos objetivos con los valores. Hablamos mucho de cascadeo de objetivos, ¿no? Y esos cascadeos generan resultados enfocados a los KPIs, pero nunca hablamos del cascadeo, y tú lo dijiste, de valores. Y ese cascadeo existe por liderar con el ejemplo. Entonces, si cerrar algo es, si quiero yo generar la cultura, es entender y cascadear estos valores y obviamente vivirlos y llevarlos con el ejemplo. Ok, de mi punto de vista, la conclusión sería, y un poco técnico. De veras. Creo que, bueno, es las culturas los generan. Obviamente el líder genera su cultura, pero lo usa a través de los procesos. Uh-huh. Entonces, si queremos hacer que la gente se sienta parte del equipo, pues vamos diseñando un proceso donde esté bien claro cuál es la entrada, cuál es la salida, qué es la función esperada, cuáles son los medibles para saber que realmente el proceso está funcionando. Y de ahí, alguna vez lo comenté, Francisco, el PDCA, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar, como una metodología sencilla que te pueda ayudar a hacer procesos robustos, eficientes, útiles, que sean prácticos, obviamente. Y de ahí, o sea, para usar ese PDCA, usar el check como una parte clave, una parte clave de saber si está funcionando bien o no el proceso a través de los indicadores. ¿Sí? Como sabemos que estamos creando una cultura, vamos viendo la rotación, vamos viendo el ausentismo. ¿Sí? Entonces, hay infinidad de números que podemos utilizar para saber que nuestros procesos están generando
el resultado esperado, que es, en este tema que estamos hablando, una cultura de excelencia. Bueno, hablando de excelencia, mejora continua, por ejemplo, ¿no? Sí, no nada más es el número, un métrico, no nada más es el número de mejoras, sino, por ejemplo, cuántas personas están participando en la mejora continua. Podrás tener cientos de mejoras, pero lo hacen 5% de la compañía, pues no estás generando una cultura. Entonces también hay que saber ver los métricos. ¿Qué es lo que esperas ver? ¿Cómo te puedes dar cuenta que el proceso es efectivo o no? A través de los métricos, pero unos métricos claros y fáciles y que fácilmente tú lo puedas ver y saber si vas ganando o vas perdiendo, como lo has comentado, ¿no? Sí. Pues primero que nada, muchas gracias a Index, muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a los que nos ven. Yo cerraría con esta ruta, ¿no? Y aclarando que no es ley, esa es la que yo persigo, que cada vez seamos menos taylorianos. O sea, ¿qué quiere decir taylorianos? Que veamos a las personas como elementos, ¿no? Las personas son seres humanos que van y aportan a la empresa, que seamos más de la línea humanista. Entonces, ver a las personas como lo que son, seres únicos y irrepetibles con necesidades y emociones que hay que gestionar todos los días. Esa es una. Ya habiendo superado y teniendo esa creencia empoderadora de que trabajar con gente es la oportunidad de servir como líder, ahora sí, ¿a dónde quieres ir? ¿Para dónde los quieres llevar? ¿Para qué quieres tener un equipo? ¿Cuál es la jornada, la cruzada, la historia, la leyenda que quieres generar con ellos basado en la visión, misión de tu organización? ¿Verdad? Siempre alineado a la visión, misión. Habiendo superado ese tema, entra, desde mi punto de vista, la estructura, ¿verdad? Ahí entra todo lo que conceptualizas desde la filosofía, los procesos lo tienen que aterrizar. Y ya que lo aterrizas, ahora sí, el resultado es una consecuencia. Entonces, para mí el primer gran paradigma del liderazgo es no buscar el resultado por buscarlo, porque es como querer bajar de peso pesándote todos los días. Vas a bajar de peso si cambias tus hábitos, si haces ejercicio, si tienes un déficit calórico, etcétera. Entonces, la ruta que yo le invito a la gente que tiene gente a su cargo es voltemos a ver a la gente como son, seres humanos con muchas necesidades emocionales y de todo tipo. Y que todos los días tenemos la oportunidad de servir. Segundo, ¿a dónde los queremos llevar? ¿Sí? ¿Cuál es la cruzada y qué rituales necesitamos? ¿Qué procesos necesitamos? ¿Cómo los vamos a reconocer para que sea repetitivo? Y el resultado lo volteemos a ver cuando hayamos hecho los 3 primeros. Y no voltear a ver el resultado sin intervenir los 4 puntos que les comenté. Si me das oportunidad, Francisco, de comentar algo. Adelante. Si bien he insistido en los procesos y las estructuras y demás, lo dices muy bien. Los procesos lo hace la gente. Exacto. O sea, los procesos lo hace la gente y obviamente tienes que dar ese trato que tú comentas para poder hacer que el proceso funcione. Bien lo dice la 6M, ¿no? Una de las M's, cuando las M's fallan, quiere decir que se presenta un problema y una M es gente. Mano de obra. Mano de obra, entonces sí, estoy de acuerdo completamente contigo. Sí, y ya como pilón, y ya para que te despida Juan el podcast, yo siempre les digo, las oportunidades están en los procesos, no en las personas. Y ese es un hito de respeto, de liderazgo. Y al final es un valor que si el líder lo pone en práctica con palabras y hechos, eso también ayuda a que la gente empiece a ver cómo es el estilo, ¿no? Y una vez quiera ser como el líder, ¿no? Y si logramos meter el respeto en las organizaciones, basado principalmente en el cumplimiento del estándar, yo creo que ahí el mejoramiento diario hasta es orgánico, ¿no? Ni siquiera tienes que hacer Kaizen ni nada. Cuando ya tienes la plataforma de lo que hemos estado hablando, el mejoramiento se da hasta orgánicamente, ¿no? Muy bien. Ok, Francisco, bueno, pues me gustaría dar por concluido el podcast llamado Liderazgo como clave para lograr una cultura de excelencia. Sin antes agradecer a Index por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Juan Carlos Olvera de nuevo, por si me quieren buscar en las redes sociales, sí. En LinkedIn, ahí me encuentran. Igual. Mi nombre es Hassan Razo, muchas gracias por el espacio Index, muchas gracias por su tiempo. Como siempre es un placer, un goce platicar con ustedes y me pueden encontrar también en LinkedIn como Hassan Razo. Muy bien, igual a mí me pueden encontrar ahí como Francisco Gutiérrez, José Francisco Gutiérrez,
o ya en mis redes de Facebook, Spotify, YouTube, como Francisco Gutiérrez Coach. Y ese del coach es porque ya había un Gutiérrez Gallegos, no crean que es. Entonces ahí me pueden encontrar. Hay mucho material de lo que hemos platicado. Y también los invitamos, Juan y Hassam, a que se metan a las páginas de Index. Ahí hay muy buen material de entrenamiento a un buen costo, con gente muy capacitada, ¿no? Entonces, también no hay manera de hacer mejores cosas si no nos preparamos, ¿no? También debe haber una preparación, y aquí Index nos ofrece una plataforma también de entrenamientos muy útiles. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Hablemos de manufactura.